Una dosis de energía y economía sin política. La inversión extranjera directa en el mundo, con información del reporte sobre las inversiones en el mundo de UNCAD del 2026. Hoy vamos a hablar de un tema que mueve economías completas, la inversión extranjera directa. ¿Qué significa? ¿Por qué importa? ¿A qué país está llegando el dinero? ¿Quién está invirtiendo fuera? Y sobre todo, ¿dónde queda México en este mapa global? Vamos a revisarlo paso a paso con datos del panorama internacional de UNCAD y con la idea clara, entender hacia dónde se está moviendo el capital en el mundo. Arrancamos con una pregunta sencilla, pero muy poderosa. ¿Hacia dónde se está moviendo el dinero en el mundo? Porque cuando hablamos de inversión extranjera directa, no estamos hablando solo de cifras en una gráfica. Estamos hablando de decisiones empresariales, de países que compiten por atraer capital, de empleos que se crean, de industrias que se transforman y de regiones que pueden ganar o perder relevancia económica. En esta presentación vamos a revisar qué es el EID, la inversión extranjera directa, dónde se está invirtiendo, qué sectores están recibiendo más capital y qué papel juega México dentro de esta nueva competencia global. La idea es entender no solo los datos, sino la historia que hay detrás de ellos. Para que esta historia sea fácil de seguir, lo vamos a dividir en 6 capítulos. Primero, vamos a entender los fundamentos, qué es la inversión extranjera directa, cómo se mide y de qué está compuesta. Después veremos el panorama global del 2025, cuánto dinero se movió y qué regiones captaron más inversión. Luego entramos al balance entre países que reciben el capital y países que lo envían al exterior. Más adelante revisaremos los sectores donde hoy se está concentrando el dinero, como inteligencia artificial, energía, semiconductores y minerales críticos. Finalmente, aterrizaremos en el análisis de América Latina, México y el TEMEC para cerrar con las perspectivas hacia el 2026. En otras palabras, vamos de lo general a lo particular hasta llegar al punto que más nos interesa, qué significa todo esto para México. Antes de entrar a los números grandes, necesitamos partir de la base. La inversión extranjera directa es uno de los indicadores más importantes para entender la relación de un país con la economía global. No se trata de de un especulativo que entra y sale rápidamente, sino de inversiones de largo plazo que buscan instalarse, producir, comprar empresas, ampliar operaciones o participar en sectores estratégicos. Por eso, cuando un país atrae ID, normalmente está recibiendo algo más que capital. Puede recibir tecnología, métodos de trabajo, empleos, capacitación y acceso a mercados internacionales. Y este primer capítulo nos ayuda a entender esta lógica. La IDE no es simplemente dinero que llega a una cuenta bancaria de un país, es una decisión de largo plazo de una empresa extranjera para operar dentro de una economía. Puede ser una planta nueva, una ampliación, la compra de una compañía local o una participación importante en un negocio existente. Y aquí está lo importante, cuando una empresa extranjera se instala, también puede traer tecnología, proveedores, capacitación, estándares de producción y conexión con cadenas globales de valor. Por eso el IDE importa tanto. Para muchos países en desarrollo puede convertirse en una vía para acelerar crecimiento, generar empleo formal y fortalecer sectores productivos, pero también exige condiciones, infraestructura, seguridad jurídica, energía disponible, talento y reglas claras. Ahora, como, como sabemos, si realmente está llegando inversión extranjera directa, ¿cómo podemos saberlo? La medición principal viene de la estadística oficial de balanzas de pagos, donde se registran los flujos de entrada y salida de capital. Pero para entender mejor las tendencias, también se observan otros indicadores, las fusiones y adquisiciones, que muestran compras de empresas existentes, proyectos Greenfield, que indican nueva capacidad productiva, y la financiación internacional de proyectos, que suelen estar vinculadas a infraestructura o megaproyectos. Esto es clave porque no toda inversión tiene el mismo impacto. No es lo mismo comprar una empresa ya existente que construir una planta desde cero. Por eso, cuando analizamos la inversión extranjera directa, debemos mirar tanto el monto como la calidad y el tipo de inversión. La inversión extranjera directa se compone de 3 elementos: nuevas inversiones de capital, reinversión de utilidades y cuenta entre compañías. Este detalle es muy importante porque nos ayuda a leer más mejor las cifras. Si una gran parte de la inversión extranjera viene de reinversión de utilidades, como estamos viendo en las gráficas,
En el caso de México, significa que empresas extranjeras que ya han instalado decidieron dejar sus ganancias en el país para seguir operando o expandiéndose. Eso es positivo, pero no necesariamente significa que estén llegando muchas empresas nuevas. En cambio, cuando crecen las nuevas inversiones, como vemos en Estados Unidos, vemos una señal más clara de expansión productiva. En México, la remisión de utilidades ha tenido un peso muy fuerte, lo cual nuestra confianza de empresas ya presentes, pero también deja una pregunta abierta: ¿cómo atraer más capital nuevo? Y esto es lo que México tiene que estar viendo en los futuros, en el corto plazo. Con los fundamentos claros, ahora pasamos del mapa global. Aquí la pregunta cambia. Ya no solo queremos saber qué es la inversión extranjera directa, sino cuánto se está moviendo en el mundo y hacia dónde está yendo. En el año 2025 fue importante porque mostró una recuperación de años complicados, pero no fue una recuperación pareja para todos. Algunas regiones y sectores captaron mucho capital, mientras otros quedaron rezagados. Por eso este cálculo nos permite entender la nueva geografía de la inversión, que está ganando terreno, que se está quedando atrás y que en fuerzas están moviendo las decisiones de las empresas internacionales. Hoy, en 2025, podemos establecer, de acuerdo a los datos, los flujos mundiales de inversión extranjera directa llegaron alrededor de 1.6 billones de dólares, con un crecimiento del 6%. A primera vista, eso parece una recuperación sólida, pero aquí viene el matiz importante: es crecimiento muy frágil y muy concentrado. Buena parte del impulso vino de pocos megaproyectos, especialmente relacionados con inteligencia artificial, centro de datos e infraestructura digital. Esto nos dice que el capital global no se está distribuyendo de manera uniforme. Se está moviendo hacia proyectos muy específicos de gran escala y con alto contenido estratégico. En otras palabras, la inversión creció, de todos los países ni todos los sectores se benefician por igual. Si analizamos la inversión por el nivel de desarrollo, vemos una diferencia muy clara. Los países de ingreso alto siguen concentrando la mayor inversión extranjera mundial, como ustedes pueden ver en la gráfica, que tiene mercados grandes, infraestructura desarrollada, sistemas financieros profundos y una mayor certidumbre para los inversionistas. Las economías de desarrollo también recibieron más inversión, pero el crecimiento fue más moderado. Y aunque los países menos adelantados tuvieron un aumento importante, ese avance estuvo muy concentrado en economías con recursos naturales o proyectos específicos. Esto es importante porque muestra que la inversión extranjera directa puede ayudar al desarrollo, pero no llega automáticamente. Los países necesitan condiciones atractivas y sectores con potencial real. Y esto en México y en América Latina se tiene que tomar en cuenta en el mediano y en el largo plazo. Al mirar las regiones, Asia en desarrollo aparece como el gran centro de atracción de inversión. Esto tiene sentido. Ahí se combinan grandes mercados de manufactura avanzada, tecnología, semiconductores, energía y cadenas productivas muy integradas. América del Norte, en donde están México, Canadá y Estados Unidos, también mantienen un papel fuerte por el tamaño de Estados Unidos y la integración regional. Europa tuvo un repunte importante, aunque con influencia de centros financieros. Y América Latina creció apoyado en materias primas, transición energética, infraestructura digital y servicios. El punto clave es que la inversión global se está concentrando donde hay escala, recursos estratégicos, infraestructura y accesos a mercados. Y esto hay que considerarlo en México. Como podemos ver en las gráficas, aquí aparece uno de los datos más relevantes para nosotros. México está dentro de los 10 mayores receptores de inversión extranjera directa en el mundo. Eso no es menor. Significa que dentro del mapa global de capital, México sigue siendo visto como un destino importante. Comparte lugar con economías como Estados Unidos, China, Brasil, Reino Unido, Alemania y Canadá, como podemos ver en las gráficas. En el caso mexicano, la atracción está ligada a servicios, manufactura, integración con Norteamérica y el nearshoring, pero también hay que leer el dato con cuidado. Estar en el top 10 es una fortaleza, pero el verdadero reto es que esta inversión se traduzca en una mayor productividad, mejores empleos, innovación y nueva capacidad industrial. Y como vimos en las gráficas anteriores, la mayoría está en la reinversión de las utilidades de las empresas. Hasta ahora hemos visto quién recibe inversión,
Pero falta la otra mitad de la historia. ¿Quién la envía? Los países emisores son aquellos cuyas empresas tienen capacidad para invertir fuera de sus fronteras, comprar compañías, abrir filiales, construir plantas, participar en proyectos internacionales. Esto suele reflejar empresas fuertes, acceso a financiamiento y una estrategia global. Estados Unidos, un caso muy interesante, porque es al mismo tiempo gran receptor y gran emisor. Recibe capital porque tiene un mercado enorme, pero también invierte porque sus empresas tienen presencia global. Por eso, para entender la inversión extranjera directa, siempre hay que mirar los dos lados, las entradas y las salidas, y como podemos ver en los datos de Estados Unidos en la gráfica. Ahora, entramos a una de las partes más importantes del análisis, el balance. Porque un país puede recibir mucha inversión, pero también puede enviar mucho capital al exterior. Si solo vemos las entradas, tenemos una fotografía incompleta. El balance entre entradas y salida nos permite saber si una economía está captando más capital del que emite o si por el contrario, sus empresas están invirtiendo más fuera de lo que un país recibe. Estas diferencias nos ayudan a clasificar a los países como receptores netos o emisores netos y nos dan pistas sobre su etapa de desarrollo, su estructura empresarial y su papel en la economía global. La fórmula del balance es sencilla como podemos ver en la gráfica. Entradas menos salidas, si entran 10 y salen 60, el balance es positivo. El país es un receptor neto. Si entran 50 y salen 120, el balance es negativo y el país es emisor neto. Pero tras esta fórmula simple, hay una lectura económicamente profunda. Un receptor neto puede estar atrayendo capital para financiar crecimiento, empleo, infraestructura. Y un emisor neto puede tener empresas multinacionales fuertes que buscan mercados fuera. Ninguna condición es automáticamente buena o mala. Todo depende de la calidad de la inversión, del uso de capital y de esa dinámica fortalece o debilita la economía. Como podemos ver en la gráfica, podemos ver los datos como acabamos de comentarlo entre las entradas y las salidas, que esto es importante como también lo debe México leer en su balance en cuanto a la parte de la inversión extranjera directa de sus entradas y sus salidas que saca en un momento dado el Banco de México. Cuando comparamos entradas y salidas en grandes economías, como podemos ver en las gráficas, vemos perfiles muy diferentes. Estados Unidos está casi equilibrado, recibe mucho capital, pero también invierte grandes. Como ustedes pueden ver, en color verde las entradas y en color café las salidas. China y Japón muestran una posición más marcada como emisores, porque sus empresas colocan capital en otros países. Europa también tiene una fuerte presencia como inversionista global. Además, hay un dato relevante. La rentabilidad de la inversión extranjera directa ha bajado frente a años recientes. Esto puede cambiar decisiones de inversión porque las empresas evalúan no solo dónde invertir, sino cuánto pueden ganar, con qué riesgo y en qué plazo. Como podemos ver, quién recibe y quién invierte. Al ampliar la comparación a economías y regiones más grandes, el panorama se vuelve más claro. Estados Unidos, India y América Latina aparecen como receptores netos, lo que significa que reciben más inversiones de las que envían al exterior. En cambio, la Unión Europea y China y Japón aparecen como emisores netos, porque sus empresas invierten mucho en otros mercados. Esta diferencia se refleja en estructuras económicas distintas y las economías emergentes suelen necesitar más capital externo para crecer, mientras que las economías más maduras suelen tener empresas con capacidad para expandirse globalmente. Como ustedes pueden ver en las gráficas, cómo está confeccionado las entradas y las salidas en el mundo de las principales economías. En África, la inversión extranjera directa funciona principalmente como entrada de capital. La región es receptora neta, pero el dato debe analizarse con cuidado porque en gran parte del crecimiento puede depender de proyectos muy específicos como ocurrió en Egipto. Esto significa que una cifra alta no siempre representa una diversificación amplia. Si la inversión se concentra en pocos países o en pocos megaproyectos, el impacto regional puede ser limitado. El reto para África es convertir esos flujos en desarrollo más distribuido, infraestructura, empleo, industrialización, mayor integración productiva. Como ustedes pueden ver, los datos que acabamos de mencionar, sobre todo en lo que están observando en este momento. India y China.
y Japón muestran tres realidades muy distintas. India aparece como un receptor neto, lo cual refleja su atractivo como mercado grande, con crecimiento, población joven y oportunidades productivas. China, aunque sigue recibiendo inversión, también invierte mucho fuera, por lo que aparece como emisor neto. Japón es todavía más claro. Sus empresas tienen una larga historia de expansión internacional y colocan grandes cantidades de capital en el extranjero. Esta comparación nos ayuda a ver que el papel de un país en la inversión extranjera directa depende tanto de su atractivo interno como de la fuerza global de sus empresas. Rusia, Europa y Brasil también nos muestran contrastes importantes. Brasil es un receptor neto porque atrae capital a sectores como recursos naturales, energía, servicios y mercado interno. Europa es un emisor neto porque muchas de sus empresas tienen operaciones globales y colocan capital fuera de la región. Rusia aparece como receptor neto en el dato, pero su contexto es muy particular por las tensiones geopolíticas y las restricciones que han afectado sus flujos de inversión. Por eso, no basta con ver el número, hay que entender el entorno económico y político detrás de cada caso. En la tabla que podemos ver, resume de manera muy clara el balance de seis economías. India, Rusia y Brasil reciben más inversión de la que envían, por lo que son receptores netos. China, Japón y Europa hacen lo contrario, invierten más fuera de lo que reciben. Cuando juntamos a las seis economías, el grupo termina siendo un emisor neto porque las salidas superan ampliamente a las entradas. Esta lectura es útil porque nos permite comparar países no solo por tamaño, sino por función dentro del sistema global de inversión. Entonces, llega una pregunta importante. ¿Qué conviene más? ¿Ser receptor neto o emisor neto? La respuesta no es automática. Un país receptor neto puede beneficiarse con capital, empleos, tecnología, infraestructura y acceso a cadenas globales de valor, pero también puede volverse dependiente de decisiones tomadas fuera de su territorio. Un país emisor neto puede fortalecer sus empresas, diversificar riesgos y ganar presencia internacional, pero también puede enviar un capital que quizá pudo invertirse dentro del país. Por eso, lo ideal no es solo recibir mucho o invertir mucho fuera, sino lograr un balance sano de inversor contribuye al desarrollo interno y la competitividad global. Y esto lo ha logrado Estados Unidos en el 2025. Ahora, cambiamos la pregunta. Ahora cambiamos la pregunta. No solo importa en qué país invierte, sino en qué sectores. Y aquí vemos una transformación muy importante. La inversión global se está volviendo más estratégica. Ya no se mueve únicamente buscando menores costos laborales o mercados grandes. También responde a seguridad energética, tecnología, inteligencia artificial, semiconductores, minerales críticos y transición energética. Esto significa que los países que quieren atraer inversión deben preguntarse qué sectores pueden desarrollar, qué ventajas reales tiene y qué infraestructura se necesita para competir. Los sectores ganadores de 2025 muestran con claridad hacia dónde se está moviendo el capital. Los centros de datos crecieron por la demanda de inteligencia artificial, almacenamiento y procesamiento de información. El petróleo y gas siguieron atrayendo inversión por su papel en la seguridad energética. Los semiconductores también destacaron por ser esenciales para la tecnología, autos, defensa, telecomunicaciones y prácticamente toda la economía digital. En cambio, sectores como energía renovable, infraestructura y manufactura ligada a cadenas globales mostraron retrocesos. Esto no significa que hayan dejado de importar, sino que la inversión se está volviendo más selectiva, sensible al riesgo, los costos y la política industrial. Y esto lo podemos ver en la gráfica que está ahorita viéndose en pantalla. Una tendencia clave es el crecimiento de los megaproyectos. Cada vez más, una parte importante del valor de la inversión viene de proyectos enormes, especialmente en sectores estratégicos. Esto cambia la competencia entre países. Ya no basta con ofrecer mano de obra barata. Ahora se necesitan redes eléctricas confiables, agua, conectividad, talento especializado, permisos ágiles y financiamiento y estabilidad regulatoria. Los países
con ecosistemas industriales fuertes tienen ventaja, mientras que los países con cuellos de botella pueden quedarse fuera, incluso si tienen buena ubicación geográfica o costos competitivos, como es el caso que está teniendo México hoy con Estados Unidos bajo las nuevas negociaciones que se pretenden en forma bilateral. Entonces, como podemos ver nosotros en esta gráfica, los sectores estratégicos y auge de los megaproyectos, podemos considerar. Ahora, aterrizamos el análisis en América Latina, México y el TEMEC. Esta parte es clave porque nos permite conectar las tendencias globales con nuestra región. América Latina tiene recursos naturales, minerales críticos, potencial energético, cercanía a mercados importantes y oportunidades en manufactura y servicios, pero también enfrenta retos, infraestructura insuficiente, incertidumbre regulatoria, dependencia de materias primas y falta de encantamientos productivos profundos. En el caso de México, la gran pregunta es si se puede transformar el nearshoring en una ola real de inversión nueva y productiva. América Latina y el Caribe recibieron cerca de 188 mil millones de dólares de inversión extranjera directa en 2025. Brasil y México concentraron una parte muy grande del total, lo que muestra que la región sigue dependiendo de pocos destinos fuertes. La inversión se movió hacia la minería, minerales críticos, energía, hidrocarburos, servicios de infraestructura digital. Y esto refleja tanto oportunidades como riesgos. Por un lado, la región puede beneficiarse de la transición energética y de la demanda de recursos estratégicos. Por otro lado, si la inversión se concentra demasiado en materias primas, puede limitar la diversificación productiva y tecnología. Como ustedes pueden ver en la gráfica, los datos en donde se concentró en México y en Brasil la mayor cantidad de América Latina y del Caribe y los datos de México. En el caso de México, el dato fuerte es que recibió alrededor de 41 mil millones de dólares de inversión extranjera directa en 2025, un crecimiento respecto al año anterior. Su ventaja principal es muy clara. Está junto al mercado más grande del mundo, forma parte del TEMEC y tiene una base de manufacturera ya integrada con Norteamérica. Esto lo convierte en un destino natural para el nearshoring, pero aquí viene el punto crítico. Aunque las entradas crecieron, los nuevos proyectos de Greenfield bajaron. Esto significa que muchas empresas ya instaladas siguen reinvirtiendo, pero no necesariamente están llegando suficientes proyectos nuevos. Aprovechar de verdad la oportunidad. México necesita resolver los cuellos de botella en energía, agua, transporte, seguridad, permisos y certeza jurídica. Al comparar a los tres socios del TEMEC, vemos que cada uno juega un papel distinto. Estados Unidos es el gigante económico. Recibe enormes cantidades de inversión por el tamaño de su mercado, su tecnología, su sistema financiero y su capacidad de innovación. México destaca por su manufactura, costos competitivos, ubicación y acceso preferencial al mercado norteamericano. Canadá tiene fortaleza de energía, minería, recursos naturales y estabilidad institucional. Cuando medimos la inversión extranjera directa como proporción del PIB, México y Canadá muestran un peso relativo importante, lo que indica que la inversión extranjera directa tiene una influencia significativa en sus economías. Y esto México tiene que empezar a cuidar en el corto plazo. En el balance del TEMEC, México aparece como un receptor neto claro. Recibe mucho más capital del que envía al exterior. Esto refleja su papel como destino de inversión, especialmente en manufactura y servicios. Estados Unidos está casi equilibrado porque recibe mucho capital, pero sus empresas también invierten enormes cantidades fuera. Canadá, en cambio, aparece como un emisor neto, lo que es coherente con empresas que invierten internacionalmente en energía, minería, servicios financieros y otros sectores. Esta comparación ayuda a entender que dentro de Norteamérica no todos cumplen con la misma función. México atrae producción, Estados Unidos combina recepción y expansión global y Canadá proyecta capital hacia afuera. Llegamos al último capítulo, desarrollo y perspectivas. Aquí la pregunta cambia otra vez. Ya no solo se trata solo de saber cuánto capital entra, sino para qué sirve ese capital. La inversión extranjera puede ser una herramienta muy poderosa si ayuda a construir infraestructura, mejorar energía, ampliar conectividad, crear empleos de calidad, fortalecer salud, educación y capacidad productivas.
Pero si concentra en pocos proyectos o sectores sin encadenamientos locales, su impacto puede ser limitado. Por eso, el reto de los países no es solo atraer inversión, sino dirigirla hacia objetivos de desarrollo. La inversión relacionada con los objetos de desarrollo sostenible tuvo resultados mixtos. Algunos sectores crecieron como telecomunicaciones, agua y saneamiento, alimentos e infraestructura. Eso es positivo porque sí son áreas esenciales para mejorar la calidad de vida y competitividad. Pero otros sectores como energía renovable y educación retrocedieron. Esto muestra que todavía no hay recuperación equilibrada de la inversión para el desarrollo. Si los países quieren atraer capital hacia sectores sociales y sostenibles, necesitan marcos regulatorios claros, proyectos bien estructurados, financiamientos viables y colaboración en el sector público y privado. Mirando hacia el 2026, el escenario global está abierto. Hay riesgos muy claros, tensiones geopolíticas, incertidumbre comercial, conflictos regionales, fragmentación económica y costos financieros más altos. Todo esto puede frenar decisiones de inversión, pero también hay oportunidades enormes. El nearshoring, minerales críticos, transición energética, centro de datos, inteligencia artificial y manufactura avanzada. La diferencia la harán los países que pueden ofrecer certidumbre, infraestructura, energía confiable, talento técnico y reglas estables. En este nuevo contexto, atraer inversiones ya no será cuestión de ubicación, será cuestión de estratégica y de entender de los mercados hoy en día con estas nuevas geopolíticas que han ocurrido en el mundo. Para cerrar, es importante recordar que todos estos datos se basan en metodología internacional. La inversión extranjera directa incluye capital nuevo, la inversión de utilidades y cuentas entre compañías y normalmente se consideran directas cuando existe una participación mínima del 10%. Esto ayuda a diferenciar de otros flujos financieros más especulativos. También es importante revisar las fuentes porque las cifras pueden variar según el país, el periodo y la metodología. Por eso, la transparencia es clave. No basta con mostrar números. Hay que explicar de dónde viene, cómo se calcula y qué significa para la economía real. Entonces, terminando con toda esta información que acabamos de ver, podemos decir lo siguiente. La inversión extranjera directa sigue siendo una de las fuerzas que definen hacia dónde se mueve la economía mundial. En 2025 hubo crecimiento, sí, pero fue un crecimiento concentrado, selectivo y marcado por sectores estratégicos. Para México, la oportunidad está clara. Aprovechar su ubicación, el TEMEC, el nearshoring, pero para convertir esta oportunidad en realidad hace falta certidumbre, infraestructura, energía, talento y una estructura de largo plazo. Ahí es donde se va a jugar buena parte del futuro económico del país. Y hoy, por los nuevos cambios que se están teniendo en base a un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos, cada día toma más relevancia en darle una mayor certidumbre a quienes quieren venir a nuestro país, tener una mejor infraestructura, tener una energía y dejar la soberanía que estamos hoy diciendo y que en ningún país existe en soberanía energética, tener una mayor cantidad de talento, sobre todo tener una mayor población más educada y con un mayor conocimiento y una mayor certidumbre de qué es lo que puede dar en un momento dado de acuerdo a su expertise de conocimiento y tener una estrategia de largo plazo, derivado que en las últimas décadas las administraciones que han tenido en nuestro país, en México, han sido selectivas de un proyecto finito dependiendo del sexenio y no hay nada trascendental en este momento dado. Gracias, espero que esta información sirva y gracias por su tiempo.